El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del hogar de ancianos en Cádiz, bañando la sala común con una luz tenue que apenas calentaba el silencio. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba sentada junto al teléfono, mirando el patio donde un naranjo desnudo temblaba bajo el viento. El tic-tac del reloj de pared marcaba el ritmo de mi soledad, un eco constante desde que mi esposo, Manuel, murió hace 3 años. El teléfono sonó, rompiendo la quietud, y al contestar, una voz olvidada me atravesó como un relámpago. «Mamá, soy Luis». Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de calor y dolor. Pero antes de que pudiera decir más, él continuó, con tono seco, como un comerciante. «Estoy corto de dinero. ¿Podrías vender la casa que está a tu nombre? Solo para ayudarme ahora». Me quedé helada, mi mirada perdida en el naranjo. 2 años sin una visita, sin una llamada, sin un «¿Cómo estás, mamá?». Y ahora, su primera palabra era sobre la casa, el hogar que Manuel y yo construimos con una vida de sacrificios. En el hogar de ancianos los días eran un bucle. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9:00, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas por la tarde, cena a las 17:00, luces apagadas a las 20:00. Llevaba 2 años aquí, desde que Luis, tras mi fractura de cadera, decidió que no podía vivir sola. «Mamá, aquí estarás segura», dijo firmando los papeles y prometiendo visitarme. Nunca volvió. Cada vez que veía a otros residentes con sus hijos, desviaba la mirada. Mi vecina, Rosa, recibía a su hija Ana cada semana, con pestiños. Y su nieto risueño. Sus risas en el salón eran un cuchillo en mi pecho. «¿Extrañas a Luis, Carmen?», me preguntaba Lucía, una enfermera joven, viendo mi dolor. «Solo ojos secos». Mentía, y me retiraba a mi habitación, un espacio pequeño con una cama, un armario, un escritorio y una foto de Manuel y yo en nuestro 40 aniversario, sonriendo como si la vida aún prometiera años dorados. Manuel murió de un infarto en la cocina, sin despedida. Viví sola en nuestra casa, un hogar lleno de ecos. Luis y su esposa, Marta, se mudaron a Sevilla por trabajo. «Es más fácil», decían. No los culpé. Los jóvenes tienen sus vidas. Pero tras mi caída, Luis insistió en este lugar. «Es lo mejor, mamá», dijo, y cedí, no queriendo ser una carga. Prometió visitarme, pero en 730 días, nada. Aquí la vida no era mala. Enfermeras amables, comida decente, juegos de mesa. Pero no era hogar. Extrañaba la casa, sus paredes llenas de desayunos de Manuel, la manta que tejí para sus rodillas. Ese hogar era nuestra vida. La llamada de Luis me dejó temblando. «Necesito tiempo para pensarlo», dije con voz quebrada. «Mamá, no tengo mucho tiempo», respondió, cortante. «3 días». Y colgó. Me senté mirando la foto de Manuel. «¿Qué hago?», susurré. Él no respondió, pero supe que mi verdad, escondida en la escritura de la casa, sería mi escudo. «Escúchame. Esta es mi historia». La luz del amanecer se filtraba por las cortinas del hogar de ancianos en Cádiz, dibujando sombras suaves en las paredes de mi pequeña habitación. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba sentada en la cama, con una taza de café frío y la escritura de mi casa, guardada en un sobre marrón, pesando en mis manos. Ayer, la llamada de mi hijo Luis, tras 2 años de silencio, me había atravesado como un cuchillo. «Mamá, ¿podrías vender la casa que está a tu nombre? Solo para ayudarme ahora. 2 años sin una visita, sin un «¿Cómo estás?». Y su primera palabra fue sobre el hogar que Manuel y yo construimos con una vida de trabajo. En el hogar de ancianos,
Los días eran un bucle monótono. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9:00, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas, cena a las 17:00, luces apagadas a las 20:00. Pero esa llamada rompió el silencio, encendiendo un fuego de dolor y resolución. Luis siempre fue mi mundo. Cuando Manuel murió de un infarto hace 3 años, yo tenía 67 y Luis 40. Éramos obreros en una fábrica, textil, ahorrando cada céntimo. Manuel cosía uniformes. Yo embalaba pedidos. Cada euro fue para Luis. Su colegio, sus clases de inglés, su carrera en finanzas en Sevilla. Nunca le contamos cómo mis manos dolían tras turnos de 10 horas, ni cómo Manuel trabajaba fines de semana para pagar su matrícula. Queríamos que brillara, que fuera libre. Cuando se casó con Marta, sacamos casi todos nuestros ahorros para el anticipo de su piso en Sevilla. «Mamá, sois los mejores», dijo sonriendo. Creí que nuestro sacrificio había valido la pena. Pero, tras la muerte de Manuel, Luis cambió. Se mudó a Sevilla por trabajo diciendo: «Es más fácil». Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron frías. Cuando me fracturé la cadera hace 2 años, él y Marta me cuidaron un mes, antes de sugerir este lugar. «Mamá, no es seguro vivir sola», dijo Luis. «¿Aquí estarás bien?» Cedí, no queriendo ser una carga. Prometió visitarme, pero en 730 días, nada. Cada vez que veía a Rosa, mi vecina, reír con su hija Ana y su nieto, sentía un nudo en el pecho. «¿Extrañas a Luis?», me preguntaba Lucía, la enfermera. «Solo ojos secos». Mentía, y me retiraba a mi habitación, donde la foto de Manuel y yo, en nuestro 40 aniversario, era mi único consuelo. La casa era nuestro legado. La compramos en nuestros 50, tras décadas de ahorro. Dimos a Luis la habitación principal, criándolo con amor, sin peleas. Él nos enorgulleció. Universidad de élite, un trabajo en una multinacional. Pero su llamada de ayer, pidiendo vender la casa, fue un golpe. «Necesito tiempo», le dije. «3 días», respondió. Cortante, su voz no tenía calor, solo urgencia. En mi primera vida, habría cedido por amor. Ahora, tras 2 años de abandono, supe que el amor no justifica todo. Esa mañana, mientras preparaba pestiños, pensé en Manuel. «Carmen, protege nuestro hogar», dijo una vez, entregándome la escritura. Él sabía que la vida podía ser cruel. Sofía no solo me había pedido dinero, quería arrancarme lo último que me ataba a él. No podía dejar que eso pasara. Llamé a Rosa, mi vecina, cuya hija Ana era abogada. «Rosa, necesito hablar con Ana», dije con voz temblorosa. Ella me miró, preocupada. «Carmen, ¿qué pasa? Luis quiere que venda la casa», confesé. «No puedo dejar que me la quite». Rosa asintió. «Ana vendrá esta tarde. Confía en ella». A mediodía, Lucía, la enfermera, entró con mis medicinas. «Carmen, estás pálida», dijo, con suavidad. «¿Todo bien?». Forcé una sonrisa. «Solo cansada, Lucía». Pero ella insistió. «¿Luis llamó?». Asentí sin palabras. «Habla con alguien», dijo tocando mi hombro. «No estás sola». Su bondad fue un faro en mi tormenta. Esa tarde Ana llegó, con un traje impecable y una tablet. «Carmen, cuéntame todo», dijo sentándose. Le expliqué la llamada, el abandono, mi miedo a perder la casa. Ella escuchó, anotando. «La escritura está a tu nombre», dijo. «Legalmente nadie puede obligarte a vender. Pero si Luis insiste, debemos protegerte. ¿Quieres que prepare un fideicomiso?».
asentí con el corazón latiendo fuerte. Hazlo, Ana. No dejaré que me quiten lo que es mío. Esa noche, mientras el mar rugía fuera, miré la foto de Manuel. No te fallaré, susurré. Luis, pensaba que era una anciana débil, pero no sabía que mi amor por nuestra casa era mi fuerza. Mi plan comenzaba. No sería la madre que cede, sino la mujer que defiende su legado. La brisa salada del Atlántico soplaba por las ventanas del hogar de ancianos en Cádiz, revolviendo las cortinas de mi pequeña habitación. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba sentada junto al escritorio, con una taza de café enfriándose y la escritura de mi casa, guardada en un sobre marrón, pesando como una piedra en mis manos. Habían pasado 2 días desde la llamada de mi hijo Luis, que rompió 2 años de silencio con una petición que aún me quemaba. Mamá, ¿podrías vender la casa que está a tu nombre? Ni un ¿cómo estás? Ni una visita, solo su voz seca, exigiendo el hogar que Manuel y yo construimos con una vida de sacrificios. En el hogar de ancianos, los días eran un bucle. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9:00, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas, cena a las 17:00, luces apagadas a las 20:00. Pero esa llamada había encendido un fuego en mi pecho, una mezcla de dolor, traición y resolución. Ayer hablé con Rosa y su hija Ana, una abogada, para proteger la casa. Hoy esperaba la tormenta que Luis desataría al no recibir su respuesta. Luis siempre fue mi orgullo. Cuando Manuel murió hace 3 años, yo tenía 67 y él 40. Éramos obreros textiles, ahorrando cada céntimo. Manuel cosía. Yo embalaba. Cada euro fue para Luis, su colegio, su carrera en finanzas. Sacamos nuestros ahorros para el anticipo de su piso en Sevilla, creyendo que nuestro sacrificio valía la pena. Pero tras la muerte de Manuel, Luis se alejó. Se mudó a Sevilla diciendo: «Es más fácil». Las visitas cesaron. Las llamadas se volvieron frías. Cuando me fracturé la cadera, él y Marta me cuidaron un mes antes de traerme aquí. «Es lo mejor, mamá», dijo Luis, prometiendo visitarme. 2 años, 730 días, y nada. Cada risa de Rosa con su hija Ana en el salón era un cuchillo. «¿Extrañas a Luis?», preguntaba Lucía, la enfermera. «Ojos secos», mentía, retirándome a mi habitación, donde la foto de Manuel y yo en nuestro 40 aniversario era mi refugio. La casa era nuestro legado, comprada en nuestros 50 tras décadas de ahorro. Dimos a Luis la habitación principal, criándolo con amor. Él nos enorgulleció. Universidad de élite, un trabajo en una multinacional. Pero su llamada pidiendo vender la casa fue un golpe. 3 días, dijo cortante. Ayer, Ana confirmó que la escritura era mía, intocable. «Podemos crear un fideicomiso», dijo. «Nadie puede obligarte a vender». Su voz fue un faro, pero el dolor de la traición de Luis seguía ardiendo. Esa mañana, mientras preparaba pestiños, el teléfono sonó. Era Marta, la esposa de Luis. «Carmen, ¿cómo estás?», dijo con un tono tan dulce que apestaba a falsedad. «Bien», respondí seca. «Solo algo de dolor en la espalda». «Pobrecita, cuídate», dijo, y sin pausa cambió de tono. «Oye, Luis me contó lo de la casa. ¿Has decidido? Estamos en un aprieto». Mi corazón se heló. No era una charla, era una emboscada. «Marta, ¿qué pasa? ¿Por qué necesitan tanto dinero?», pregunté con voz tensa. Ella suspiró, teatral. «Luis hizo malas inversiones. Debemos 200.000 euros. Hay gente peligrosa siguiéndonos. Necesitamos la casa como garantía para un préstamo». Su voz temblaba,
pero algo en su tono sonaba ensayado. ¿200.000? Repetí, incrédula. ¿Cómo llegó a tanto? Inversiones en bolsa, dijo, vaga. Ganó al principio, pero el mercado cayó. Tomó préstamos de gente mala. Estamos viviendo con amigos, Carmen. Por favor, ayúdanos. Mi mente giraba. ¿Era verdad? ¿O era una mentira para arrancarme la casa? Necesito tiempo, dije conteniendo la furia. Carmen, no tenemos tiempo, dijo con urgencia. Estos tipos son peligrosos. Mantuve la calma. Hablaré con Luis, pronto. Colgué con las manos temblando. Su historia era grave, pero no confiaba en ellos. 2 años de silencio, y ahora esto. A mediodía, Rosa vino a mi habitación. «Carmen, ¿qué pasó?», preguntó preocupada. Suspiré, ofreciéndole pestiños. Marta llamó. Dicen que Luis debe 200.000 euros por malas inversiones. Quieren la casa como garantía. Rosa frunció el ceño. ¿Y Luis no te visitó? ¿En 2 años? Huele a manipulación. Asentí con un nudo en la garganta. Ana está preparando un fideicomiso, dije. No dejaré que me quiten la casa. Rosa me abrazó. Carmen, eres más fuerte que ellos. No cedas. Esa tarde, Lucía, la enfermera, entró con mis medicinas. Carmen, estás distinta, dijo con suavidad. ¿Todo bien? No, Lucía, confesé por primera vez. Mi hijo quiere mi casa. No me ha visitado en 2 años. Ella me miró, con ojos llenos de empatía. Habla con Rosa. No estás sola. Su apoyo fue un ancla. Más tarde, Ana volvió, con documentos. Carmen, el fideicomiso está listo, dijo. La casa estará protegida. Nadie puede tocarla sin tu permiso. Pero si Luis insiste, podemos emitir una advertencia legal. Hazlo, dije con voz firme. Y prepara un plan, si intentan algo más. Ana asintió. Carmen, eres un huracán. Esa noche Luis llamó de nuevo. Mamá, ¿has decidido?, dijo sin preámbulos. Luis, ¿por qué necesitas tanto dinero?, pregunté directa. ¿Qué pasó? Él dudó. Luego dijo, vago. Malas inversiones. Debo dinero. Necesito la casa. Su tono carecía de urgencia, como si recitara un guión. Luis, esa casa es todo lo que tengo, dije con voz temblorosa pero firme. Es mi seguridad. No puedo dártela. Él se irritó. Mamá, ¿no confías en mí? Soy tu hijo. ¿Para qué quieres una casa si estás en un asilo? Yo pago tus gastos. Mi sangre hirvió. No, Luis, dije cortante. Mi pensión y los beneficios de Manuel cubren todo. No has pagado nada. Silencio. Luego, con tono duro. Mamá, no me obligues a tomar medidas. Necesito ese dinero ya. Mi corazón dio un vuelco. ¿Medidas?, repetí. ¿Amenazas? ¿A tu madre? No respondió, solo colgó. Me senté mirando la foto de Manuel. No dejaré que nos quiten esto, susurré. Luis pensaba que era una anciana débil, pero no sabía que mi amor por nuestra casa, por Manuel, era mi fuerza. Mi plan avanzaba. No sería la madre que cede, sino la mujer que defiende su verdad. Mientras el mar rugía fuera, supe que la sombra de su codicia no apagaría mi luz. El sol de mediodía ardía sobre Cádiz, calentando las calles empedradas de Santa María y proyectando sombras duras en el patio del hogar de ancianos. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba en mi habitación, sentada junto al escritorio con una taza de café frío y la escritura de mi casa, guardada en un sobre marrón, como un talismán en mis manos. Habían pasado 3 días desde la llamada de mi hijo Luis,
que rompió 2 años de silencio con una exigencia que aún me quemaba. «Mamá, ¿podrías vender la casa que está a tu nombre?» Ayer, Marta, su esposa, llamó diciendo que debían 200.000 euros por malas inversiones y que necesitaban la casa como garantía. Luis, en su segunda llamada, me amenazó. «No me obligues a tomar medidas». Su voz, fría y cortante, no era la de mi niño, sino la de un extraño codicioso. En el hogar de ancianos, los días eran un bucle monótono. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9:00, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas, cena a las 17 o cerearo, luces apagadas a las 20:00. Pero estas llamadas habían encendido un fuego, en mi pecho, una mezcla de traición, dolor y una resolución que crecía como una marea. Luis siempre fue mi orgullo. Cuando Manuel, mi esposo, murió hace 3 años, yo tenía 67 y él 40. Éramos obreros textiles, ahorrando cada céntimo. Manuel cosía uniformes. Yo embalaba pedidos. Cada euro fue para Luis, su colegio privado, su carrera en finanzas en Sevilla. Sacamos casi todos nuestros ahorros para el anticipo de su piso en Sevilla, creyendo que nuestro sacrificio valía la pena. «Mamá, sois los mejores», dijo sonriendo. Pero tras la muerte de Manuel, Luis se alejó. Se mudó a Sevilla, diciendo: «Es más fácil». Las visitas cesaron, las llamadas se volvieron frías. Cuando me fracturé la cadera, él y Marta me cuidaron un mes antes de traerme aquí. «Es lo mejor, mamá», dijo Luis, prometiendo visitarme. 2 años, 730 días y nada. Cada risa de Rosa, mi vecina, con su hija Ana y su nieto en el salón, era un recordatorio de mi soledad. «¿Extrañas a Luis?», preguntaba Lucía, la enfermera, ojos secos. Mentía retirándome a mi habitación, donde la foto de nuestro 40 aniversario, Manuel y yo sonriendo, era mi único consuelo. La casa era nuestro legado, comprada en nuestros 50 tras décadas de ahorro. Dimos a Luis la habitación, principal, criándolo con amor. Él nos enorgulleció. Universidad de élite, un trabajo en una multinacional. Pero su exigencia de vender la casa, seguida de la amenaza de medidas, fue un golpe. Ayer, Ana, la hija abogada de Rosa, confirmó que la escritura era mía. «Podemos crear un fideicomiso», dijo. «Nadie puede obligarte a vender». Su apoyo fue un faro, pero la amenaza de Luis seguía pesando como una nube negra. Esa mañana, mientras preparaba pestiños, pensé en Manuel. «Carmen, protege nuestro hogar», dijo una vez, entregándome la escritura. Él sabía que la vida podía ser cruel. Luis no solo quería dinero, quería arrancarme lo último que me ataba a Manuel. No podía permitirlo. El teléfono sonó, y supe que era él. «Mamá, ¿has decidido?», dijo Luis, sin preámbulos. Su tono era duro, como si ya hubiera ganado. «Luis, esa casa es mi seguridad», respondí con voz temblorosa pero firme. «Es todo lo que tengo. No puedo dártela». Él rió, amargo. «Mamá, no seas egoísta. ¿Para qué quieres una casa si estás en un asilo? Yo pago tus gastos. Necesito ese dinero ahora». Mi sangre hirvió. «No, Luis», dije cortante. «Mi pensión y los beneficios de Manuel cubren todo. No has pagado nada». Silencio. Luego, con voz baja y amenazante: «Mamá, si no firmas, buscaré un abogado. Puedo pedir la tutela, decir que no estás en tus cabales». Mi corazón dio un vuelco. «¿Tutela?», repetí, incrédula. «¿Amenazas con quitarme mi libertad?». «No te obligo, mamá», dijo con tono gélido. «Pero no me dejas opción. Firma, o lo haremos por las malas». Colgó,
y me quedé temblando, mirando la foto de Manuel. Su amenaza era un cuchillo, pero también un error. Había cruzado una línea. No sería la madre que cede. A mediodía, Rosa vino a mi habitación. «Carmen, ¿qué pasó?», preguntó preocupada. Suspiré, ofreciéndole pestiños. «Luis me amenazó con pedir la tutela si no vendo la casa», confesé. «Dice que debo 200.000 euros». Rosa frunció el ceño. «¿Tutela? Eso es grave. Ana debe saberlo». Asentí con un nudo en la garganta. «Necesito proteger la casa, Rosa. Es todo lo que tengo». Esa tarde, Lucía, la enfermera, entró con mis medicinas. «Carmen, estás pálida», dijo con suavidad. «¿Qué pasa?» «Luis me amenazó», confesé con lágrimas. «Quiere quitarme la casa, mi libertad». Ella me abrazó. «Habla con Ana. No estás sola». Su bondad fue un ancla. Más tarde Ana llegó, con documentos. «Carmen, la amenaza de tutela es seria, pero infundada», dijo. «Estás lúcida, independiente. Ningún juez lo aprobaría. El fideicomiso está casi listo. Pero sugiero grabar cualquier conversación con Luis. Si amenaza, será evidencia». «Graba todo», dije con voz firme. «Y prepara una advertencia legal. Que sepa que no me rendiré». Ana asintió. «Carmen, eres un huracán». Esa noche, mientras el mar rugía fuera, miré la escritura. Luis y Marta pensaban que era una anciana débil, pero no sabían que mi amor por Manuel, por nuestra casa, era mi fuerza. Llamé a Laura, mi amiga de la infancia, que vivía en Cádiz. «Laura, necesito un lugar donde quedarme si esto empeora», dije. Ella rió. «Carmen, mi casa es tuya, pero no te rendirás, ¿verdad?» «Nunca», respondí. Mi plan avanzaba. No sería la madre que llora, sino la mujer que defiende su legado. Mientras el naranjo temblaba en el patio, supe que la sombra de su codicia no apagaría mi verdad. El crepúsculo teñía el cielo de Cádiz con un rojo ardiente, como si el Atlántico reflejara el fuego que ardía en mi pecho. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba en la sala común del hogar de ancianos, sosteniendo la escritura de mi casa, en un sobre marrón que parecía vibrar con la fuerza de mi resolución. Habían pasado 4 días desde la llamada de mi hijo Luis, que rompió 2 años de silencio con una exigencia que aún me quemaba. «Mamá, podrías vender la casa, que está a tu nombre». Marta, su esposa, reveló una deuda de 200.000 euros, y Luis me amenazó con buscar la tutela si no cedía. En el hogar de ancianos, los días eran un bucle monótono. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9 cetrero, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas, cena a las 17 cetrero, luces apagadas a las 20 cetrero. Pero estas amenazas habían encendido una furia silenciosa. Ayer, Ana, la abogada hija de Rosa, preparó un fideicomiso para proteger la casa y sugirió grabar las conversaciones con Luis. Hoy estaba lista para enfrentar su codicia. Luis siempre fue mi orgullo. Cuando Manuel, mi esposo, murió hace 3 años, yo tenía 67 y él 40. Éramos obreros textiles, ahorrando cada céntimo para darle a Luis un futuro. Cada euro fue para su colegio, su carrera en finanzas. Sacamos nuestros ahorros para el anticipo de su piso en Sevilla. Y su sonrisa, «Mamá, sois los mejores», fue mi recompensa. Pero tras la muerte de Manuel, Luis se alejó. Se mudó a Sevilla diciendo, «Es más fácil». Las visitas cesaron. Las llamadas se volvieron frías. Cuando me fracturé la cadera, él y Marta me trajeron aquí, diciendo, «Es lo mejor, mamá». Prometió visitarme, pero en 730 días, nada. Las risas de Rosa con su hija Ana y su nieto en el salón
Eran un recordatorio de mi soledad. ¿Extrañas a Luis?, preguntaba Lucía, la enfermera. Ojos secos. Mentía, retirándome a mi habitación, donde la foto de nuestro 40 aniversario, Manuel y yo sonriendo, era mi refugio. La casa era nuestro legado, comprada tras décadas de ahorro. Dimos a Luis la habitación principal, criándolo con amor. Él nos enorgulleció. Universidad de élite, un trabajo en una multinacional. Pero su exigencia de vender la casa, seguida de amenazas de tutela, fue un golpe. Ana confirmó que la escritura era mía, intocable. Graba todo, dijo. Si amenaza será evidencia. Su apoyo, junto al de Rosa y Lucía, era un faro en mi tormenta. Ayer hablé con Laura, mi amiga de la infancia, que me ofreció su casa si necesitaba escapar. «No te rendirás, ¿verdad?», dijo. «Nunca», respondí. Esa mañana, mientras preparaba pestiños, pensé en Manuel. «Carmen, protege nuestro hogar», dijo entregándome la escritura. Su voz era mi fuerza. El teléfono sonó y supe que era Luis. «Mamá, ¿has decidido?», dijo con tono impaciente. Antes de responder, activé la grabadora que Ana me dio. «Luis, esa casa es mi seguridad», dije con voz firme. «Es todo lo que tengo. No puedo dártela». Él rió, cruel. «Mamá, no seas egoísta. ¿Para qué quieres una casa si estás en un asilo? Ya he hablado con un abogado. Puedo pedir la tutela, decir que no estás en tus cabales». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. «¿Tutela?», repetí. «¿Amenazas a tu madre con quitarle su libertad?». «No te obligo», dijo con voz gélida. «Pero no me dejas opción. Firma, o lo haremos por las malas». «Luis, ¿has olvidado quién te dio todo?», dije con lágrimas contenidas. «Esa casa es el legado de tu padre y mío». Él colgó y la grabadora capturó cada palabra. A mediodía, Rosa y Ana vinieron a la sala común. «Carmen, ¿qué pasó?», preguntó Rosa preocupada. Suspiré, ofreciendo pestiños. «Luis volvió a amenazar con la tutela», dije. «Lo grabé todo». Ana escuchó la grabación con rostro serio. «Esto es coerción», dijo. «Con esta evidencia, ningún juez aprobará la tutela. Enviaré una advertencia legal hoy, exigiendo que cese las amenazas. El fideicomiso está listo. La casa está protegida». Asentí con un nudo en la garganta. «Ana, no dejaré que me quiten lo que es mío». Rosa me abrazó. «Carmen, eres un huracán». Esa tarde Lucía entró con mis medicinas. «Carmen, estás distinta», dijo con suavidad. «¿Qué pasó?». «Luis me amenazó con la tutela», confesé, «pero lo grabé, no cederé». Ella sonrió. «Eres fuerte, Carmen, no estás sola». Su apoyo fue un ancla. Más tarde Laura llamó. «Carmen, mi casa está lista para ti», dijo. «Pero no creo que necesites escapar. Vas a ganar». Reí por primera vez en días. «Laura, no me rendiré». Esa noche, invité a Rosa, Ana y Lucía a la sala común. Quería compartir mi verdad. «Luis y Marta quieren mi casa», dije mostrando la escritura. «Me amenazaron con la tutela, pero no cederé. Esta casa es el legado de Manuel y mío. No dejaré que me lo quiten». Rosa lloró, abrazándome. «Carmen, eres un ejemplo». Ana asintió. «La advertencia legal sale mañana. Si Luis insiste, enfrentará consecuencias». Lucía apretó mi mano. «Carmen, inspiras a todos aquí». «¿Horas?», después Marta llamó. «Carmen, Luis está desesperado», dijo con voz temblorosa.
Por favor, firma. Es por nuestro futuro. Activé la grabadora. Marta, Luis me amenazó con la tutela. Dije con voz cortante. Eso es coerción. Mi casa no está en venta. Ella balbuceó. No fue una amenaza, solo... Pero la corté. Marta, la próxima vez hablaré con mi abogada. Colgué, con el corazón latiendo fuerte. La grabadora capturó todo. Mientras el mar rugía fuera, miré la foto de Manuel. No te fallaré, susurré. Luis y Marta pensaban que era una anciana débil, pero no sabían que mi amor por nuestra casa, por Manuel, era mi fortaleza. Mi plan avanzaba. No sería la madre que llora, sino la mujer que defiende su legado con uñas y dientes. La advertencia legal estaba lista. Las grabaciones eran mi escudo. Y mi verdad, al fin, brillaba al descubierto. La luna llena iluminaba Cádiz, proyectando una luz plateada sobre las calles empedradas de Santa María, como si el Atlántico susurrara un canto de resistencia. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba en la sala común del hogar de ancianos, sentada con la escritura de mi casa en un sobre marrón, un talismán de mi verdad. Habían pasado 5 días desde la primera llamada de mi hijo Luis, que rompió 2 años de silencio con una exigencia que aún me ardía. «Mamá, ¿podrías vender la casa que está a tu nombre?» Marta, su esposa, reveló una deuda de 200.000 euros, y Luis me amenazó con buscar la tutela si no cedía. Ayer grabé sus amenazas y las de Marta, gracias a la grabadora que Ana, la abogada hija de Rosa, me dio. La advertencia legal, enviada por Ana, exigía que Luis cesara sus demandas. En el hogar de ancianos, los días eran un bucle. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9:00, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas, cena a las 17:00, luces apagadas a las 20:00. Pero hoy Luis vendría en persona y estaba lista para enfrentarlo. Luis siempre fue mi orgullo. Cuando Manuel, mi esposo, murió hace 3 años, yo tenía 67 y él 40. Éramos obreros textiles, ahorrando cada céntimo para darle un futuro. Cada euro fue para su colegio, su carrera en finanzas. Sacamos nuestros ahorros para el anticipo de su piso en Sevilla, y su sonrisa, «Mamá, sois los mejores», fue mi recompensa. Pero tras la muerte de Manuel, Luis se alejó. Se mudó a Sevilla diciendo, «Es más fácil». Las visitas cesaron. Las llamadas se volvieron frías. Cuando me fracturé la cadera, él y Marta me trajeron aquí, diciendo, «Es lo mejor, mamá». Prometió visitarme, pero en 730 días, nada. Las risas de Rosa con su hija Ana y su nieto eran un recordatorio de mi soledad. «¿Extrañas a Luis?», preguntaba Lucía, la enfermera. «Ojos secos». Mentía retirándome a mi habitación, donde la foto de nuestro 40 aniversario, Manuel y yo sonriendo, era mi refugio. La casa era nuestro legado, comprada tras décadas de ahorro. Dimos a Luis la habitación principal, criándolo, con amor. Él nos enorgulleció. Universidad de élite, un trabajo en una multinacional, pero su exigencia de vender la casa, seguida de amenazas de tutela, fue un golpe. Ana confirmó que la escritura era mía, intocable. «Graba todo», dijo. Ayer compartí mi verdad con Rosa, Ana y Lucía, en la sala común, mostrando la escritura. «No cederé», dije, y su apoyo me dio fuerza. Laura, mi amiga, me ofreció su casa si necesitaba escapar. «No te rendirás», dijo. «Nunca», respondí. Esa mañana, mientras preparaba pestiños, pensé en Manuel. «Carmen, protege nuestro hogar», dijo, entregándome la escritura. Su voz era mi escudo. Lucía entró, con ojos preocupados. «Carmen, Luis está aquí».
dijo. Dice que quiere verte. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. ¡Que pase!, dije, activando la grabadora escondida en mi bolsillo. Rosa y Ana, avisadas, esperaban en la sala común, listas para apoyar. Lucía me abrazó. «Eres fuerte, Carmen. No estás sola». Luis entró, demacrado, con ojeras y un traje arrugado. «Mamá», dijo con un tono que mezclaba impaciencia y falsa dulzura. «Vine a hablar de la casa». Me senté con la escritura en la mesa. «Siéntate, Luis», dije con voz firme. Él dudó, pero obedeció, mirando el sobre con codicia. «Mamá, no tenemos tiempo», dijo con urgencia. «Debo 200.000 euros. La casa es la única salida. Firma, y te cuidaré». Su promesa sonaba hueca, como un guión ensayado. «Luis», dije mirándolo a los ojos, «esa casa es el legado de tu padre y mío. No la venderé. No después de 2 años sin verte». Su rostro se endureció. «Mamá, no seas egoísta», dijo con voz cortante. «¿Para qué quieres una casa si estás aquí? Ya he hablado con un abogado. Puedo pedir la tutela, decir que no estás en tus cabales». La grabadora capturaba cada palabra. «¿Tutela?», repetí con furia contenida. «¿Amenazas a tu madre con quitarle su libertad?». Rosa, en un rincón, frunció el ceño. Ana, con documentos, se acercó. «Luis», dijo con voz profesional, «esa amenaza es coerción. Tengo grabaciones de tus llamadas. La escritura está a nombre de Carmen, protegida por un fideicomiso. No tienes derecho legal». Luis palideció, mirando a Ana como si fuera un fantasma. «¿Quién eres tú?», balbuceó. «Ana Torres, abogada de Carmen», respondió mostrando la advertencia legal. «Cesa tus demandas o enfrentarás cargos por coerción». Luis se puso de pie, rojo de ira. «Esto es una trampa», gritó. «Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu hijo». «Un hijo que no me visitó en 2 años», dije con voz que cortaba como cristal. «Un hijo que amenaza a su madre. Por dinero. No eres el Luis que crié». Mis palabras lo golpearon como un martillo. Se tambaleó, con ojos encendidos. «Te arrepentirás», escupió y salió, dando un portazo que resonó en la sala. Rosa me abrazó, llorando. «Carmen, fuiste increíble». Ana asintió. «La grabación de hoy es oro. Si vuelve, lo enfrentaremos, en la corte». Lucía apretó mi mano. «Carmen, inspiras a todos». Mi corazón latía fuerte, no de miedo, sino de claridad. Había enfrentado a Luis, y su codicia se había estrellado contra mi verdad, pero el dolor de su traición seguía allí, un eco que no podía ignorar. Esa noche llamé a Laura. «Laura, voy a mudarme contigo», dije. «Necesito empezar de nuevo». Ella rió. «Carmen, mi casa es tuya, pero esto no termina aquí, ¿verdad?». «No», respondí. «Voy a proteger la casa y a ayudar a otras como yo». Ana me llamó más tarde. «Carmen, el fideicomiso está registrado», dijo. «La casa es intocable. Preparé una orden de alejamiento preliminar contra Luis. Si se acerca, lo detendrán». «Gracias, Ana», dije con lágrimas. Mientras el mar rugía fuera, miré la foto de Manuel. «No te fallé», susurré. Luis y Marta pensaban que era una anciana débil, pero no sabían que mi amor por nuestra casa, por Manuel, era mi fortaleza. Mi verdad, al fin, brillaba como la luna sobre Cádiz. La brisa nocturna de Cádiz se colaba por las ventanas del hogar de ancianos en Santa María,
trayendo el aroma salado del mar y un susurro de libertad. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba en mi habitación, sentada junto al escritorio con una taza de café enfriándose y la escritura de mi casa, guardada en un sobre marrón, como un faro de mi verdad. Había pasado una semana desde que enfrenté a mi hijo Luis en la sala común, cuando irrumpió exigiendo que vendiera la casa que Manuel y yo construimos. Su amenaza de buscar la tutela. Puedo decir que no estás en tus cabales. Se estrelló contra mi resolución, respaldada por la grabadora que capturó sus palabras y la advertencia legal de Ana, la abogada hija de Rosa. La furia de Luis, su grito de «te arrepentirás», y el portazo al salir resonaban aún en mi mente, pero no eran cadenas, sino combustible para mi lucha. En el hogar de ancianos los días seguían su bucle. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9:00, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas, cena a las 17:00, luces apagadas a las 20:00. Pero mi mundo había cambiado. No era la madre que llora, sino la mujer que defiende su legado. Luis siempre fue mi orgullo. Cuando Manuel murió hace 3 años, yo tenía 67 y él 40. Éramos obreros textiles, ahorrando cada céntimo para darle un futuro. Cada euro fue para su colegio, su carrera en finanzas. Sacamos nuestros ahorros para el anticipo de su piso en Sevilla. Y su sonrisa... «Mamá, sois los mejores», fue mi recompensa. Pero tras la muerte de Manuel, Luis se alejó. Se mudó a Sevilla diciendo, «Es más fácil». Las visitas cesaron, las llamadas se volvieron frías. Cuando me fracturé la cadera, él y Marta me trajeron aquí, diciendo, «Es lo mejor, mamá». Prometió visitarme, pero en 730 días, nada. Las risas de Rosa con su hija Ana y su nieto eran un recordatorio de mi soledad. «¿Extrañas a Luis?», preguntaba Lucía, la enfermera. «Ojos secos», mentía retirándome a mi habitación, donde la foto de nuestro 40 aniversario, Manuel y yo sonriendo, era mi refugio. La casa era nuestro legado, comprada tras décadas de ahorro. Dimos a Luis la habitación principal, criándolo con amor. Él nos enorgulleció. Universidad de élite, un trabajo en una multinacional. Pero su exigencia de vender la casa, seguida de amenazas de tutela, fue un golpe. Ana confirmó que la escritura era mía, protegida por un fideicomiso. Las grabaciones de sus amenazas, junto a la advertencia legal, eran mi escudo. La confrontación de ayer, con Rosa, Ana y Lucía como testigos, había destrozado la arrogancia de Luis. Su salida furiosa marcó el fin de su poder sobre mí, pero sabía que no se rendiría fácilmente. Esa mañana, mientras preparaba pestiños, pensé en Manuel. «Carmen, protege nuestro hogar», dijo entregándome la escritura. Su voz era mi fuerza. Lucía entró con ojos preocupados. «Carmen, Luis llamó al recepción», dijo. «Dice que vendrá mañana. No está de buen humor». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. «Que venga», dije. «Estoy lista». Rosa y Ana, avisadas, planearon estar presentes. Lucía me abrazó. «Eres un huracán, Carmen». A mediodía Rosa vino a mi habitación. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó sentándose. Suspiré, ofreciendo pestiños. «Luis vuelve mañana», dije. «Creo que intentará algo más, pero tengo las grabaciones y la advertencia legal». Rosa frunció el ceño. «Es tu hijo, pero no merece tu casa. Quédate firme». Asentí con un nudo en la garganta. «Rosa, no cederé. Esta casa es el legado de Manuel». Ella me abrazó. «Eres un ejemplo, Carmen». Esa tarde Ana llegó, con documentos. «Carmen, la advertencia legal fue entregada», dijo. «Luis no puede ignorarla. Las grabaciones son evidencia sólida de coerción.
Si insiste, enfrentará cargos. El fideicomiso está registrado. La casa es intocable. Mostró una orden de alejamiento preliminar. Si se acerca con amenazas, esto lo detendrá. Gracias, Ana, dije con lágrimas contenidas. No, dejaré que me quiten lo que es mío. Ella sonrió. Carmen, inspiras a todos aquí. Esa noche Marta llamó. Carmen, por favor, dijo con voz temblorosa. Luis está desesperado. Firma la casa. Es por nuestro futuro. Activé la grabadora. Marta, Luis me amenazó con la tutela, dije con voz cortante. Eso es coerción. Mi casa no está en venta. Ella balbuceó. No fue una amenaza. Solo... La corté. Marta, tengo grabaciones. Mi abogada está lista. No insistas. Colgué, con el corazón latiendo fuerte. La grabadora capturó todo. Más tarde, Laura llamó. «Carmen, mi casa está lista», dijo. «Mudarte será un nuevo comienzo, pero no creo que Luis vuelva a molestarte». Reí, con una chispa de esperanza. «Laura, voy a mudarme, pero primero aseguraré la casa. Planeé visitar su casa mañana, tras enfrentar a Luis». Mientras el mar rugía fuera, miré la foto de Manuel. «No te fallaré», susurré. Luis y Marta pensaban que era una anciana débil, pero no sabían que mi amor por nuestra casa, por Manuel, era mi fortaleza. Al día siguiente, Luis llegó al hogar de ancianos con un traje arrugado y un sobre. «Mamá, traje un acuerdo», dijo, con tono que mezclaba súplica y arrogancia. «Firma, y todo estará bien». Rosa y Ana, en 1900, la sala, lo miraron con desconfianza. Activé la grabadora. «Luis, no firmaré», dije con voz firme. «Esta casa es mía, protegida por un fideicomiso. Tus amenazas están grabadas. Si insistes, enfrentarás cargos». Él palideció, mirando el sobre como si fuera ceniza. «Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto?», balbuceó. «Soy tu hijo». «Un hijo que me olvidó 2 años», dije con voz que cortaba. «Un hijo que amenaza a su madre por dinero. No eres el Luis que crié». Ana intervino. «Luis, la advertencia legal es clara. Cesa tus demandas, o iremos a la corte». Él gritó. «Esto no termina aquí». Pero su voz temblaba, su arrogancia rota. Salió, derrotado, y el silencio que dejó fue mi victoria. Rosa lloró, abrazándome. «Carmen, fuiste increíble», Ana asintió. «No volverá. La orden de alejamiento está lista». Lucía apretó mi mano. «Carmen, eres un faro». Esa noche miré la escritura. Luis y Marta habían caído, pero mi lucha no terminaba. Quería renacer, no solo castigar. Llamé a Laura. «Laura, mañana voy a tu casa», dije. «Es hora de empezar de nuevo». Ella gritó. «Carmen, eso es vida». Mientras el mar susurraba fuera, supe que mi verdad había ganado. Las ruinas de su codicia eran mi libertad. Amanecer en Cádiz bañaba las calles de Santa María con una luz dorada, como si el Atlántico susurrara promesas de un nuevo comienzo. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba en la habitación que Laura, mi amiga de la infancia, me había preparado en su casa en la viña. Frente a mí, una mesa con tortilla de patatas y pestiños esperaba a Rosa, Ana y Lucía, que vendrían a visitarme. Habían pasado 2 semanas desde que enfrenté a mi hijo Luis en el hogar de ancianos, cuando irrumpió exigiendo que vendiera la casa que Manuel y yo construimos. Su amenaza de buscar la tutela, «Puedo decir que no estás en tus cabales», se derrumbó ante mis grabaciones y la advertencia legal de Ana, la abogada hija de Rosa.
Su grito de «te arrepentirás» y el portazo al salir marcaron el fin de su arrogancia. En el hogar de ancianos, los días eran un bucle. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9:00, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas, cena a las 17:00, luces apagadas a las 20:00. Pero ahora, en la casa de Laura, mi vida era un lienzo en blanco, listo para pintar un futuro nuevo. Luis siempre fue mi orgullo. Cuando Manuel murió hace 3 años, yo tenía 67 y él 40. Éramos obreros textiles, ahorrando cada céntimo para darle un futuro. Cada euro fue para su colegio, su carrera en finanzas. Sacamos nuestros ahorros para el anticipo de su piso en Sevilla. Y su sonrisa, «Mamá, sois los mejores», fue mi recompensa. Pero tras la muerte de Manuel, Luis se alejó. Se mudó a Sevilla diciendo, «Es más fácil». Las visitas cesaron. Las llamadas se volvieron frías. Cuando me fracturé la cadera, él y Marta me trajeron al hogar de ancianos, diciendo, «Es lo mejor, mamá». Prometió visitarme, pero en 730 días, nada. Las risas de Rosa con su hija Ana y su nieto eran un recordatorio de mi soledad. «¿Extrañas a Luis?», preguntaba Lucía, la enfermera. «Ojos secos». Mentía. Retirándome a mi habitación, donde la foto de nuestro 40 aniversario, Manuel y yo sonriendo, era mi refugio. La casa era nuestro legado, comprada tras décadas de ahorro. Dimos a Luis la habitación principal, criándolo, con amor. Él nos enorgulleció. Universidad de élite, un trabajo en una multinacional. Pero su exigencia de vender la casa, seguida de amenazas de tutela, fue un golpe. Ana confirmó que la escritura era mía, protegida por un fideicomiso. Las grabaciones de sus amenazas, junto a la advertencia legal, eran mi escudo. La confrontación en el hogar de ancianos, con Rosa, Ana y Lucía como testigos, destrozó la arrogancia de Luis. Su derrota fue mi victoria, pero el dolor de su traición seguía allí, un eco que no podía ignorar. Esa mañana, mientras preparaba café, pensé en Manuel. «Carmen, protege nuestro hogar», dijo, entregándome la escritura. Su voz era mi fuerza. La casa estaba a salvo, y yo, libre de las cadenas de Luis. Había mudado mis pocas pertenencias a la casa de Laura, un espacio cálido con vistas al mar. «Carmen, esta es tu casa», dijo Laura, abrazándome. Por primera vez en años, sentí que pertenecía a algún lugar. Rosa, Ana y Lucía llegaron, llenando la sala de risas. «Carmen, estás radiante», dijo Rosa tomando un pestiño. «Este lugar es un sueño». Sonreí, ofreciendo café. «Rosa, por fin vivo para mí. Luis y Marta están acabados, pero yo empiezo de nuevo». A mediodía, Ana trajo noticias. «Carmen, Luis no ha respondido a la advertencia legal», dijo con documentos. «La orden de alejamiento preliminar está activa. Si se acerca, lo detendrán. El fideicomiso es intocable». Suspiré, aliviada. «¿Y Marta?», pregunté. Ana frunció el ceño. «Sigue llamando al hogar de ancianos, pero Lucía no le...». «Pasa las llamadas». Lucía rió. «Carmen, le dije que hablara con tu abogada. No volverá a molestarte». Asentí con un nudo en la garganta. «Gracias, todas. Sin vosotros, no lo habría logrado». Esa tarde, mientras paseaba por la playa, con Laura, pensé en el futuro. «Laura, quiero hacer algo grande», dije. «Un refugio para mujeres como yo, olvidadas por sus familias». Ella abrió los ojos, emocionada. «Carmen, eso es enorme. Usa el dinero de la casa para empezarlo». La idea prendió como una chispa. Alquilaría la casa y los ingresos financiarían mi sueño.
Lo llamaré Alba de Dignidad, dije sonriendo. Laura rió. Carmen, eres un huracán. Esa noche Marta llamó. Carmen, por favor, dijo con voz quebrada. Luis está destrozado. Perdimos todo. Firma la casa, por nuestra hija. Activé la grabadora. Marta, Luis me amenazó. Con la tutela, dije con voz cortante. Tengo grabaciones. La casa está protegida. No uses a tu hija para manipularme. Ella lloró, teatral. Carmen, somos familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Familia no amenaza, respondí. No llames de nuevo. Colgué, con el corazón latiendo fuerte. La grabadora capturó todo. Más tarde, Ana vino con una carpeta. Carmen, encontré registros, dijo, seria. Luis solicitó préstamos de alto riesgo en Sevilla, usando documentos falsos. Marta estaba involucrada. Intentaron usar tu casa como garantía antes de contactarte. Mi sangre se heló. No era solo codicia, era un plan. Ana, usa esto, dije. Que enfrenten las consecuencias. Ella asintió. Lo presentaré a las autoridades. Esto es fraude. Rosa, escuchando, me abrazó. Carmen, los detuviste. Lucía apretó mi mano. Eres un faro, Carmen. Esa noche miré la foto de Manuel. No te fallé, susurré. Luis y Marta habían caído, su codicia convertida en ruinas. Pero mi lucha no terminaba. Quería renacer, construir algo que diera esperanza a otras. La casa, mi legado, financiaría Alba de Dignidad. Mientras el mar rugía fuera, supe que mi verdad, mi fuerza, había encendido un alba que nunca se apagaría. Mi vida, por fin, era mía. La primavera llenaba Cádiz con un estallido de colores, pintando las calles de la viña con flores silvestres y el brillo del mar bajo un cielo azul sin fin. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba en la casa de Laura, mi amiga de la infancia, sentada en una terraza con vistas al Atlántico, preparando una mesa con tortilla de patatas, pestiños y café para recibir a Rosa, Ana y Lucía. Habían pasado un mes desde que enfrenté a mi hijo Luis en el hogar de ancianos, cuando irrumpió exigiendo que vendiera la casa que Manuel y yo construimos. ¿Su amenaza de buscar la tutela? Puedo decir que no estás en tus cabales. Se derrumbó ante mis grabaciones y la advertencia legal de Ana, la abogada hija de Rosa. Hace 2 semanas, Ana descubrió que Luis y Marta falsificaron documentos para préstamos, intentando usar mi casa como garantía. La orden de alejamiento los mantuvo a raya, y mi casa, protegida por un fideicomiso, era intocable. En el hogar de ancianos los días eran un bucle. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9:00, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas, cena a las 17:00, luces apagadas a las 20:00. Pero ahora, en la casa de Laura, mi vida era un lienzo nuevo, y yo, con pincel en mano, pintaba un futuro de esperanza. Luis siempre fue mi orgullo. Cuando Manuel murió hace 3 años, yo tenía 67 y él 40. Éramos obreros textiles, ahorrando cada céntimo para darle un futuro. Cada euro fue para su colegio, su carrera en finanzas. Sacamos nuestros ahorros para el anticipo de su piso, en Minetiencio, Sevilla, y su sonrisa. «Mamá, sois los mejores», fue mi recompensa. Pero tras la muerte de Manuel, Luis se alejó. Se mudó a Sevilla diciendo, «Es más fácil». Las visitas cesaron, las llamadas se volvieron frías. Cuando me fracturé la cadera, él y Marta me trajeron al hogar de ancianos diciendo, «Es lo mejor, mamá». Prometió visitarme, pero en 730 días, nada. Las risas de Rosa con su hija Ana y su nieto,
Eran un recordatorio de mi soledad. ¿Extrañas a Luis?, preguntaba Lucía, la enfermera. Ojos secos. Mentía, retirándome a mi habitación, donde la foto de nuestro 40 aniversario, Manuel y yo sonriendo, era mi refugio. La casa era nuestro legado, comprada tras décadas de ahorro. Dimos a Luis la habitación principal, criándolo, con amor. Él nos enorgulleció. Universidad de élite, un trabajo en una multinacional. Pero su exigencia de vender la casa, seguida de amenazas de tutela, fue un golpe. Ana confirmó que la escritura era mía, protegida por un fideicomiso. Las grabaciones de sus amenazas, junto a la advertencia legal, eran mi escudo. La confrontación en el hogar de ancianos, con Rosa, Ana y Lucía como testigos, destrozó la arrogancia de Luis. El descubrimiento de su fraude, intentando usar mi casa para préstamos falsos, fue el clavo final en su ataúd. Esa mañana, mientras preparaba pestiños, pensé en Manuel. «Carmen, protege nuestro hogar», dijo, entregándome la escritura. Su voz era mi fuerza. Había alquilado la casa, y los ingresos financiarían Alba de Dignidad, un refugio para mujeres olvidadas por sus familias. Laura me ayudó a encontrar un local en Cádiz, y Ana estaba redactando los estatutos. «Carmen, esto cambiará vidas», dijo Laura, y supe que era mi legado. Rosa, Ana y Lucía llegaron, llenando la terraza de risas. «Carmen, estás radiante», dijo Rosa, tomándonos un pestiño. «Este lugar es un sueño». Sonreí, ofreciendo café. «Rosa, por fin vivo para mí. Luis y Marta están acabados, pero yo construyo algo nuevo». A mediodía, Ana trajo noticias. «Carmen, Luis y Marta están bajo investigación por fraude», dijo con documentos. «Intentaron usar tu casa como garantía en varios préstamos falsos. La policía los está rastreando. La orden de alejamiento los mantiene lejos». Suspiré, aliviada. «¿Qué más saben?», pregunté. Ana frunció el ceño. «Luis perdió su trabajo. Marta se mudó con su madre. Están en bancarrota». Lucía asintió. «El hogar de ancianos recibió una llamada de Marta, pero no le...» Pasé el mensaje. «No merece tu tiempo». Asentí con un nudo en la garganta. «Gracias, todas. Sin vosotros, no lo habría logrado». Esa tarde, mientras paseaba por la playa con Laura, pensé en Alba de Dignidad. «Laura, quiero que el refugio ofrezca talleres, asesoría legal, un lugar seguro», dije. Ella rió. «Carmen, será un faro para muchas. Ya tienes un equipo». «Ana ayudará con lo legal», respondí. «Lucía quiere ser voluntaria. Y tú, Laura, serás mi socia». Ella me abrazó. «Carmen, eres un huracán». La idea prendió como una llama, y supe que mi dolor se convertiría en esperanza para otras. Esa noche Luis llamó. «Mamá, necesito hablar», dijo con voz rota. Activé la grabadora, por precaución. «Habla, Luis», dije con voz firme. Él suspiró. «Me equivoqué. Perdí todo. Mi trabajo, mi casa. Marta se fue. Lo siento, mamá. Por favor, déjame verte». Sus palabras temblaban, pero no eran las de mi niño, sino las de un hombre derrotado. En mi primera vida, habría cedido. Ahora no. «Luis», dije con voz que cortaba como cristal. «Me olvidaste 2 años. Me amenazaste con quitarme mi libertad. No puedo ser tu madre si no me respetas». Él lloró. «Mamá, no tengo nada. Solo quiero pedir perdón». «El perdón no borra el pasado», respondí. «No llames de nuevo». Colgué, con lágrimas contenidas. La grabadora capturó todo. Más tarde,
Ana vino con una carpeta. «Carmen, la investigación contra Luis y Marta avanza», dijo. «Enfrentan cargos por fraude. No te molestarán más». Mostró la orden de alejamiento definitiva. «Estás protegida». «Gracias, Ana», dije con un peso levantándose de mi pecho. Rosa, escuchando, me abrazó. «Carmen, ganaste». Lucía apretó mi mano. «Eres un faro, Carmen». Mientras el mar rugía fuera, miré la foto de Manuel. «No te fallé», susurré. Luis y Marta habían caído, su codicia convertida en ruinas. Pero mi lucha no terminaba. Quería construir Alba de dignidad, un legado que diera esperanza a otras. Mi vida, por fin, era mía. Y mi libertad, un umbral que cruzaba con orgullo. El sol de verano brillaba sobre Jerez de la Frontera, iluminando los viñedos que se extendían como un tapiz verde bajo un cielo sin nubes. Yo, Carmen Vega, de 70 años, estaba en el patio de Alba de Dignidad, mi fundación para mujeres maltratadas y olvidadas, sentada bajo un olivo con una taza de café y el aroma a lavanda flotando en el aire. Frente a mí, un grupo de mujeres reía mientras aprendía a coser, sus voces mezclándose con el canto de los pájaros. Habían pasado 3 meses desde que enfrenté a mi hijo Luis en el hogar de ancianos en Cádiz, cuando irrumpió exigiendo que vendiera la casa que Manuel y yo construimos. Su amenaza de buscar la tutela. «Puedo decir que no estás en tus cabales», se derrumbó ante mis grabaciones y la advertencia legal de Ana, la abogada hija de Rosa. Hace un mes, Ana descubrió que Luis y Marta falsificaron documentos para préstamos y ahora enfrentaban cargos por fraude. En el hogar de ancianos, los días eran un bucle. Desayuno a las 7:30, actividades a las 9:00, almuerzo a las 12:30, televisión o cartas, cena a las 17:00, luces apagadas a las 20:00. Pero ahora, en Jerez, mi vida era un faro y Alba de Dignidad era mi legado. Luis siempre fue mi orgullo. Cuando Manuel murió hace 3 años, yo tenía 67 y él 40. Éramos obreros textiles, ahorrando cada céntimo para darle un futuro. Cada euro fue para su colegio, su carrera en finanzas. Sacamos nuestros ahorros para el anticipo de su piso en Sevilla. Y su sonrisa: «Mamá, sois los mejores», fue mi recompensa. Pero tras la muerte de Manuel, Luis se alejó. Se mudó a Sevilla, diciendo: «Es más fácil». Las visitas cesaron, las llamadas se volvieron frías. Cuando me fracturé la cadera, él y Marta me trajeron al hogar de ancianos, diciendo: «Es lo mejor, mamá». Prometió visitarme, pero en 730 días, nada. Las risas de Rosa con su hija Ana y su nieto eran un recordatorio de mi soledad. «¿Extrañas a Luis?», preguntaba Lucía, la enfermera. «Ojos secos». Mentía retirándome a mi habitación, donde la foto de nuestro 40 aniversario, Manuel y yo sonriendo, era mi refugio. La casa era nuestro legado, comprada tras décadas de ahorro. Dimos a Luis la habitación principal, criándolo con amor. Él nos enorgulleció. Universidad de élite, un trabajo en una multinacional. Pero su exigencia de vender la casa, seguida de amenazas de tutela, fue un golpe. Ana confirmó que la escritura era mía, protegida por un fideicomiso. Las grabaciones de sus amenazas, junto a la advertencia legal, eran mi escudo. La confrontación en el hogar de ancianos, con Rosa, Ana y Lucía como testigos, destrozó la arrogancia de Luis. El descubrimiento de su fraude, intentando usar mi casa para préstamos falsos, fue su fin. Alquilé la casa y los ingresos financiaron Alba de Dignidad, un refugio para mujeres olvidadas. Esa mañana, mientras preparaba pestiños, pensé en Manuel. «Carmen, protege nuestro hogar», dijo, entregándome la escritura. Su voz era mi fuerza.
Alba de Dignidad había abierto sus puertas en Cádiz, con talleres de costura, asesoría legal y un espacio seguro. Laura, mi amiga, era mi socia. Ana manejaba lo legal. Lucía era voluntaria. «Carmen, esto es un milagro», dijo Laura, y supe que era mi legado. Rosa, Ana y Lucía llegaron, llenando la terraza de risas. «Carmen, estás radiante», dijo Rosa tomando un pestiño. «Alba de Dignidad es un faro». Sonreí ofreciendo café. «Rosa, por fin vivo para mí. Luis y Marta están acabados, pero yo construyo algo eterno». A mediodía, Ana trajo noticias. «Carmen, Luis y Marta fueron arrestados por fraude», dijo con documentos. «Intentaron falsificar más préstamos. Enfrentan años en prisión». Suspiré, con un peso levantándose de mi pecho. «¿Y la casa?», pregunté. Ana sonrió. «Sigue protegida. Los ingresos van a Alba de Dignidad». Lucía asintió. «El hogar de ancianos no recibe más llamadas de Marta. Estás libre, Carmen», asentí con lágrimas contenidas. «Gracias, todas. Sin vosotros no lo habría logrado». Esa tarde, mientras paseaba por los viñedos con Laura, pensé en el futuro. «Laura, quiero que Alba de Dignidad crezca», dije. «Más refugios, más talleres, más esperanza». Ella rió. «Carmen, será un movimiento. ¿Ya tienes un plan?» «Ana redactará una fundación oficial», respondí. «Usaré mi pensión para becas. Y tú, Laura, serás mi voz». Ella me abrazó. «Carmen, eres un huracán». Esa noche recibí una carta de Luis, desde la cárcel. «Mamá, lo siento», escribió. «Fui un monstruo. Perdí todo. Mi trabajo, mi familia. Solo quiero que sepas que te quise». La leí, con el corazón apretado, pero no era amor lo que sentía, sino paz. Quemé la carta, sus palabras cenizas, en el viento. No necesitaba su arrepentimiento. Mi vida era mía. Llamé a Ana. «Ana, quiero financiar más becas», dije. Ella lloró. «Carmen, cambias vidas». Luego, Rosa llegó con pestiños. «Por ti, Carmen», dijo alzando su café. «Por la luz de mi legado», susurré, con lágrimas que no dejé caer. Un día, mientras caminábamos entre los olivos, una joven del refugio, Sofía, me abrazó. «Carmen, gracias a ti, tengo un futuro», dijo mostrando su certificado de costura. La abracé, con un calor que no sentía desde Manuel. «Tú eres el futuro, Sofía», dije. Esa noche, bajo las estrellas, brindé con Laura. «Por Alba, de Dignidad», dijo, alzando su café. «Por la libertad», susurré, y supe que, por fin, era libre. Había transformado mi dolor en un legado, y mi vida por primera vez era mía.